súper importante aportarle a las comunidades, contarle a las personas que están en esta industria del TI o de las tecnologías de la información, qué está pasando, cómo podemos ir como, no digamos a la vanguardia, porque, pues aquí no hay vanguardia, todo es, todos los días es un cambio. Pero entonces, pues contarles qué es de novedoso, nuevas herramientas, cosas para comenzar a adoptar, digamos, metodologías que sean favorables para la industria, para nuestro trabajo y para hacer más cómodo nuestro día a día. Listo, entonces me presento. Bueno, mi charla se llama Terraformando Módulos para Microsoft Azure. Bien, y veamos los sponsors. Y aquí está mi información. Soy ingeniero de sistemas con maestría en robótica. Trainer Microsoft desde 2013. Recibí el MVP en el año 2016. Cuento con certificaciones en Azure DevOps. Soy arquitecto y administrador de Microsoft Azure. Estoy certificado en seguridad para Azure y estoy certificado para desarrollo para Internet de las Cosas, entre otra cantidad de obtenido durante mi carrera. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de Terraform, pero antes de que entremos en materia de hablar de Terraform, pues entonces primero hablemos de qué es infraestructura como código. ¿Por qué hablar de qué es infraestructura como código? Fácilmente porque Terraform forma parte del ecosistema de infraestructura como código. ¿Y qué es esto? ¿O a qué se refiere la infraestructura como código? Es la práctica que gestiona infraestructura mediante archivos, mediante códigos, si queremos verlo de esa manera. Nos permite tener documentos o archivos de configuración y cambio de hacerlo manualmente. Nos permite, al tener la posibilidad de hacer el código para desarrollar o para desplegar la infraestructura, nos permite versionar los cambios y automatizar despliegues e incluso mantener consistencia entre entornos. Y este factor es súper importante, poder mantener la consistencia entre los entornos. ¿A razón de qué? Sencillamente, cuando vamos a hacerlo todo, entre comillas, manual, cliqueado en el portal de Microsoft Azure, nos vamos a encontrar con un detalle. Y ese detalle es bastante importante y es que podemos cometer errores en algún proceso, en algún momento, cuando vamos a desarrollar, perdón, a desplegar la misma infraestructura que tenemos en desarrollo y luego la vamos a pasar a pruebas y luego la queremos tener en pros también, la misma infraestructura. Entonces, no es una buena práctica utilizar el portal justamente por eso, porque podemos generar alguna diferencia entre lo que ya tenemos que está funcionando en los entornos bajos, los entornos anteriores, cuando ya queremos venir a utilizarlos dentro de estos nuevos entornos que estamos desplegando. Entonces, estas son las razones por las cuales la consistencia entre los entornos es súper importante de comenzar a crear recursos, em, pues es preferible desarrollar el código e inclusive ya puede ser con ARM, puede ser con Ansible, puede ser con Terraform y otra cantidad de herramientas que existen para esto. Anteriormente, inclusive antes de que nosotros íbamos a crear los recursos, ¿qué hacíamos? Hacer capturas de pantalla y verificar que el despliegue nos quede exactamente igual. Con la IAC o con la infraestructura como código, pues reemplazamos este tipo de cosas y vamos a tener todo exactamente igual e inclusive podemos tener un control versionado de la infraestructura que estamos desplegando. Y esto es bastante cómodo para nosotros porque podemos tener un repositorio en el que vamos agregando los cambios que vamos teniendo y posteriormente reutilizamos para que nuestra infraestructura siempre esté igual en todos los ambientes. Entonces, un cambio que hagamos en un entorno lo podemos utilizar o lo podemos gestionar para otro. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué vendría a ser Terraform? Terraform es una herramienta que es open source, desarrollada por HashiCorp. Eh, Básicamente, lo que les decía es una herramienta de la infraestructura como código. Su código declarativo se llama HCL, que básicamente es HashiCorp Language. Es multicloud, modular, reutilizable y es
tiene un enfoque declarativo en donde todo tiene que ser muy declarado, todo tiene que ser muy definido para que esto nos funcione bien. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene diferentes proveedores o que está disponible para diferentes proveedores como Azure, AWS, GCP. Hay otra cantidad de proveedores. De hecho, HashiCorp tiene una página que se llama el Registry y el Registry justamente es el sitio en donde nosotros vamos a encontrar toda la documentación para poder utilizar los demos de ellos o los ejemplos de ellos para poder desplegar algún tipo de infraestructura o algún tipo de servicio en la nube con cualquiera de los proveedores. Les voy a mostrar aquí rápidamente el Registry. Lo acabo de abrir y se me perdió. Listo, aquí está. Listo. ¿Me confirman si ven el Registry, por favor? Alguno de nuestros speakers o de las personas que están conectadas y me confirman si cambia la presentación a a una página web. Listo, parece que sí. Bien, ok. Listo, gracias. Bien, entonces, este es el registro de HashiCorp y desde aquí entre nosotros podemos ir a mirar la información del proveedor, principalmente pues en AWS, Azure y GCP. De en adelante pues encontramos Oracle, Alibaba, Kubernetes y otra cantidad de herramientas o de proveedores. Inclusive encontramos como proveedor a Active Directory, Azure Stack y seguimos bajando y otra cantidad de proveedores. Sin embargo, para el primer proveedor, el proveedor primario, pues va a ser el mismo. Y no es como proveedor, sino más bien como la versión sobre la cual nosotros vamos a comenzar a correr nuestro código. ¿A qué me refiero? El código de Terraform o las versiones de Terraform van cambiando frecuentemente y esto sería una buena práctica de definir cuál es la versión que queremos utilizar. Entonces, dentro del código declarativo que tiene HCL, nos permite a nosotros definir las versiones mínimas que queremos utilizar o a partir de qué versión queremos comenzar a trabajar. Entonces, yo puedo seleccionar aquí Azure, le voy a preguntar cómo hago para usar este proveedor. Entonces, en Terraform, este debería ser el código requerido para comenzar a crear mi código, ¿sí? Si no voy a utilizar Azure, si no voy a utilizar otro proveedor, pues pasa exactamente lo mismo. Aquí voy a encontrar la línea base para poder comenzar a utilizar. Supongamos que en Azure queremos utilizar este proveedor y queremos ir a ver algún otro producto, una máquina virtual o un app service. Entonces vamos a buscar el web app service. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar el Azure App Service y la forma de utilizar los módulos, o mejor, el código para desplegar estos recursos, partiendo de este proveedor. Y así como funciona para Azure, funciona exactamente para los demás proveedores que están disponibles para el Terraform o para despliegue en la nube. Listo, importante. Bueno, aquí pues en una línea que dice que permite utilizar el código a través de los módulos. Es justamente el centro de la charla, es contarles cómo desplegamos módulos, porque en ocasiones cuando comenzamos a desplegar servicios a través de Terraform, pues cuando el código es demasiado grande, se vuelve muy difícil de leer. Entonces, utilizar módulos es una buena herramienta, es una buena estrategia para poder gestionarlo y para poderlo administrar. ¿Listo? Utiliza un flujo de trabajo súper simple. Cada vez que tenemos un cambio en el código o que tenemos un nuevo recurso que vamos a desplegar o un cambio en nuestra infraestructura, utilizamos lo primero que hay que hacer es un init para que él descargue la información de los proveedores en el folder donde vamos a tener nuestro código. Una vez él hace esto, pues es necesario correr un plan y el plan básicamente es crear un plan de trabajo, es crear una cantidad de tareas o de acciones sobre las cuales él va a comenzar a crear y él nos va a decir a nosotros, oiga, en el código que usted generó, voy a desplegar una máquina virtual o mejor, voy a mantener grupo de recursos, voy a desplegar una máquina virtual pero voy a cambiar la VNet, por ejemplo, o voy a modificar el tamaño del disco. Cuando nosotros llamamos esta información de lo que va a suceder, ahí ya podemos optar por decirle un apply y por eso le decimos que es un flujo de trabajos y es eso, simplemente
Una vez, pues falta sobra decir que cuando tenemos el apply, nos va a preguntar que si estamos de acuerdo en aplicarlo y hay que responder con la palabra yes. Listo. Un ejemplo simple de código en HCL. Sencillo. ¿Qué tenemos acá? El nombre del módulo que vamos a utilizar. Voy a utilizar aquí la pluma. Entonces, ese es el nombre que él tiene como recurso. ¿Listo? Entonces, él requiere esto para poder comenzar a crear. Es decir, Azure RM Resource Group es el nombre del módulo que él va a crear. Así lo llama, lo descarga el del proveedor. Y esto es como una referencia que le vamos a dar nosotros de aquí en adelante para que cada vez que llamemos, ya sea a través de variables o a través de alguno de del código que tengamos en Terraform, podamos hacer el despliegue o hacer el llamado a este nuevo recurso. En el caso, pues es el grupo de recursos. Después tenemos un nombre y después la locación. Estos dos los podemos volver variables. ¿Para qué? Para que siempre tengan el mismo nombre y para que lo podamos reutilizar a partir del código. Entonces utilizamos un documento, variables por un punto .tf, y allá definimos los nombres. De esa manera, cada vez que vayamos a crear otro recurso que esté dentro del mismo grupo de recursos y que haga parte de la misma carga de trabajo, pues sencillamente vamos a llamar solamente a la variable y de esta manera se va a desplegar. Listo. ¿Por qué utilizar Terraform con Microsoft Azure? Sencillamente porque es muy fácil de adaptarlo, es muy sencillo. De hecho, Microsoft eh, actúa o digamos está ayudando a Terraform a desarrollar los módulos, trabajan digamos de forma colaborativa para poder crear los módulos oficiales para poder utilizar Terraform y que podamos tener los módulos actualizados. Importante es que el nombre del módulo, cuando lo llamemos, siempre sea Azure RM. Anteriormente, de hecho, existe una versión también en la que nosotros no le decimos RM, sino solo Azure, guiando el piso y el recurso. ¿A qué me refiero? Me voy a devolver un slide. Me refiero que anteriormente eh, no utilizábamos aquí RM, sino solo Azure Radial Piso Resource Group. Las versiones recientes se utilizan Azure Radial Piso RM Resource Group. ¿Listo? Entonces es la forma en que lo tenemos que utilizar. Importante que soporta Azure DevOps para poder utilizar o para poder crear pipelines para IAC. Entonces podemos tener nuestro repositorio y crear pipelines para hacer los despliegues. Se integra con el Key Vault y esto es súper importante para que cada vez que despleguemos un recurso, que puede ser una base de datos, una máquina virtual, entonces a través del mismo código del mismo HCL podamos decirle que él genere de forma aleatoria el nombre del usuario, la contraseña y que posteriormente guarde esos datos dentro del Key Vault para que sean consultados más adelante por los desarrolladores o la persona que va a hacer el despliegue de la aplicación o inclusive para nosotros mismos. De las ventajas que tenemos de utilizar Azure con Terraform, básicamente la modularización por servicio, que cada servicio puede tener su propio módulo, que podemos utilizar los repositorios oficiales mantenidos por Microsoft, es decir, nuestros módulos o nuestro registro de versión de Azure RM para Terraform está siendo mantenido por Microsoft directamente. Y otra ventaja es que podemos tener la infraestructura como código y eso nos da la eficiencia y la gobernanza de nuestro proyecto. Nosotros no vamos a depender de otro código, de otra metodología, sino básicamente poder administrar desde aquí todo lo que nosotros necesitamos para hacer los despliegues de nuestra infraestructura. De hecho, podemos interactuar con casi todos los servicios de Azure, digo casi porque pues decir que todos sería decirles mentiras. Yo he utilizado la gran mayoría, no voy a decirles que todos, entonces por eso hago énfasis que podemos trabajar con casi todos los servicios de Azure. Para hacer despliegues, podemos utilizar un storage para guardar el estado. ¿Qué quiere ser el estado? Terraform guarda un TF state o un estado como para recordar qué es lo que tiene como configuración en los despliegues que ha hecho en la nube. De hecho, utiliza también un documento que se llama backup perdón, backend, y es que también crea el backup del TF state.
El backend nos permite a nosotros tener el control de los recursos que hemos desplegado en los diferentes ambientes. Entonces, dentro del Azure Storage, también podemos guardar ese backend donde está toda la información que contiene esa configuración. Existen módulos oficiales para ser reutilizados y están guardados dentro del portal dentro del registro de Terraform o dentro del registry. Listo. Ahora, ¿qué es un módulo en Terraform? Básicamente es una colección de archivos de Terraform que definen nuestros recursos o uno o más recursos. Podemos pensar tal vez como la función de un programador o de un código que nosotros cuando programamos, cuando estábamos en la universidad nosotros vimos funciones. Bueno, yo soy un poquitico más centrado en años, soy de una generación tal vez no tan nueva como la mayoría de las personas que me imagino que están conectadas. Digamos, antes de utilizar la programación orientada a objetos, se utilizaba programación orientada en funciones, y en las funciones, pues nosotros utilizábamos una entrada, un procesamiento, una salida, y en esas entradas que nosotros tenemos, o mejor, para el procesamiento, para, para el desarrollo de las funciones, nosotros necesitamos enviar unos parámetros, y aquí pues pasa exactamente lo mismo. Tenemos que enviar unos parámetros para que nuestras funciones desarrollen este procesamiento y nos den la salida que nosotros estamos esperando. ¿Listo? Nosotros utilizamos tres tipos locales que, pues básicamente que son nuestro repo, en donde podemos guardar nuestro código. En nuestro repo, repos separados y, perdón que me está sonando el teléfono, ya colgamos acá. Perdón un momento. En repos separados, en repos que sean oficiales dentro del Terraform Registry, podemos utilizar los módulos que hemos venido creando o que podemos crear nosotros para evitar que se dupliquen errores, para evitar que se duplique el mismo código que estamos utilizando para producir absolutamente toda la infraestructura, para tener el control de las versiones, para tener el control del flujo de trabajo, ¿sí? El hecho de utilizar módulos nos facilita a nosotros muchas cosas. Ahorita vamos a ver dos ejemplos de cómo sería utilizar Terraform sin módulos y cómo sería utilizarlo con los módulos. En un ejemplo muy sencillo, crear una máquina virtual. Listo. Esta parte de la reutilización segura y probada, creería que es como una de las cosas más importantes que permite tener los módulos. Esta y la duplicación del código. Nos evita tener que escribir código n número de veces, un código o un set de código por cada ambiente. Y segundo, pues bueno, que les decía esto, reutilización segura y probada. Entonces, cuando ya estamos utilizando los módulos, no vamos a volver a escribir nada, solo vamos a crear simplemente un paquete de archivos que tiene la configuración o tiene las variables que contienen los nombres de los recursos que vamos a desplegar basados tal vez en el naming convention que tenga el proyecto en el que estamos trabajando. Y pues esto sí me parece que es como el ideal para nosotros, poder tener una estandarización entre proyectos. ¿Y a qué nos referimos con estandarización? Pues que todos los códigos, todos los recursos van a ser exactamente iguales cuando los despleguemos. Una máquina virtual en cualquier ambiente va a ser igual. Un storage account, ¿sí? En cualquier servicio que estemos desplegando va a ser exactamente el mismo. ¿Cómo es la estructura típica de un módulo? Básicamente esta es la estructura de un tipo. Bueno, aquí dice que de un módulo. Aquí la estructura típica bueno, perdón, hago referencia a lo siguiente. Cuando trabajamos nosotros en Terraform, utilizamos esta estructura. Un main, un archivo de variables y un archivo de salidas. E inclusive nos faltaría colocar aquí un archivo de variables, tal vez un terraform.txt, los nombres de archivos que contengan los variables. Ahora, cuando vamos a utilizar o a llamarlo de manera de módulo, entonces el módulo ya tiene una dependencia como esto. Tengo mi nombre del módulo, no sé, máquina virtual, como quiera que se llame, y voy a mantener exactamente la misma estructura que contiene un proyecto cuando no tiene módulos. Una máquina virtual sencilla, entonces simplemente creamos main, variables, output, tal vez un TF-vars y ya, con eso ya nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Entonces,
¿Qué tenemos acá? El main contiene la lógica principal. El mismo nombre lo dice. La lógica principal o donde se crean los recursos. Variables, pues están los parámetros de entrada de nuestro recurso. Y los outputs es los resultados que nosotros como generadores del código de HCL queremos que la persona que está corriendo el documento lo pueda ver. Entonces, cuando lo ejecutamos, queremos que se vea, por ejemplo, el nombre de la máquina virtual, pero no queremos que se vea el nombre de usuario ni que se exponga la contraseña. Entonces, nosotros a través de outputs.tf hacemos esto. En variables, pues el mismo nombre nos dice qué es. Allá definimos las variables que vamos a utilizar y dado el caso, dejaríamos hardcodeado el nombre de la variable si fuera la situación, aunque no sea una buena práctica, pero pues se podría hacer también. Listo. Creo que hasta aquí las cosas son sencillas. No tiene mayor ciencia. ¿Cómo vamos a crear un módulo para un grupo en Azure Resource Group? Entonces, ¿qué necesitamos? El main. Dentro del main, ¿qué vamos a declarar? El grupo de recursos, como les decía primero, llamamos el módulo que estamos utilizando del proveedor, que sería este. Esto sería el provider. Y le damos acá un nombre, simplemente para la referencia como lo vamos a utilizar más adelante, como dado el caso que lo fuéramos a usar. Listo, aquí sería para referencia. Ahora, aquí en el ejemplo de esta RG, yo puedo llamarlo resource o group, como quiera. En variables, pues, ¿qué tengo? El nombre del documento. Perdón, me devuelvo un momentico. En el nombre, bueno, un grupo de recursos requiere dos cosas mínimas, que son un nombre y una locación. Entonces, aquí estoy utilizando el nombre un var.name y un var.location. Quiere decir que estos están definidos a través de variables. Estas variables se van a definir en este documento, variables.tf. La variable la definimos como variable, el nombre y una estructura. En esta estructura, ¿qué tenemos que dar? El tipo, el tipo de datos que vamos a usar, podría ser string, podría ser número entero, ¿sí? No se reutiliza o no se acostumbra a utilizar dentro de variables, dentro de los tipos, un float, por ejemplo. ¿Listo? ¿Y qué más podemos colocar? El tipo, una descripción y si necesitamos un valor. Lo mismo aquí en el caso del nombre y en el nombre de la locación. Entonces, o de location, y allá utilizamos exactamente la misma estructura. Tipo, descripción y valor. ¿Y el valor qué sería? El valor que va a devolverle al a la variable name dentro del TF, dentro del main TF. Y ahora sí la salida. ¿Qué vamos a darle como salida? El ID de que del Azure Resource Group, miren, punto RG, que es mi referencia y el ID. Este ID va a aparecer después de que se despliegue el recurso. ¿Listo? Entonces, esta sería como la forma completa de utilizarlo el módulo. Aquí lo definimos dentro del main. Definimos esto dentro de nuestro folder que se llama módulo o el nombre que le pongamos al folder. Yo aquí lo voy a llamar módulo. ¿Listo? O le podemos llamar resource group, como queramos. Este es el módulo. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Le decimos módulo RG. ¿Por qué RG? Porque es la referencia que le dimos. El origen, pues le tenemos que dar el path de donde está. Módulo Resource Group, porque pues pudimos lo llamado así. En mi caso yo lo llamé solo módulo, pero pues podría tener módulo y un folder adicional en donde voy a colocar esto. El nombre, pues el nombre que le quiero dar y la locación que le quiero dar. Ahora, estos dos podrían también estar definidos dentro de otro documento de variables, que nos obligaría a tener variables tanto en el módulo como en el directorio raíz o en el root de nuestra estructura de documento. Listo. Sigamos entonces adelante. No sé si hasta el momento nuestros asistentes tengan algún tipo de preguntas. Bueno, ninguna hasta ahora ni en el chat. Ahí miramos el chat que hay acá. Listo. No tenemos ninguna pregunta. Listo. Prácticas, o digamos, ¿por qué utilizarlo y qué buenas prácticas podríamos tener?
o con mejores prácticas para utilizar los módulos. Uno, mantener los módulos pequeños, que sean no muy pequeños, pero que sean pequeños y que tengan un propósito. Entonces, a eso nos podríamos referir cuando decimos que se modularicen por servicio. Entonces, una cosa es que grupo de recursos, otra cosa que sea la VNet, otra cosa que sean los Kubernetes, otra cosa que sean las máquinas virtuales, etcétera. Un versionamiento semántico, tratar de mantener una misma estructura para todo. Generalmente en esto, pues sí nos podemos basar en, cuando trabajamos en empresas, sí podríamos buscar cuál es la documentación que tiene la empresa en cuanto a naming convention para poder establecer bien los nombres de las variables, las salidas, para poder establecer los nombres del recurso y todo como deberíamos tenerlos. De acuerdo como lo determine o lo dicta el proyecto. Podemos documentarnos con Terraform Docs, que es otra herramienta que vamos a encontrar y esto nos va a permitir a nosotros automatizar el proceso. ¿Para qué? Pues para conocer toda la documentación de lo que estamos generando, lo que estamos desplegando. Evitar la lógica condicional muy compleja. Eso sí es importante para que los despliegues sean rápidos, no solamente rápidos, sino fáciles de entender. Y al poder evitar, perdón, al poder construir todos los módulos, poder tener todo en un solo ambiente, perdón, tenerlo todo construido en módulos nos va a permitir tener cada módulo para todos los ambientes sin tener que utilizar condiciones o tener que utilizar alguna estructura muy lógica, muy compleja en cuanto a lógica. Simplemente hacerlo muy lineal. Si no utilizáramos módulos y quisiéramos hacerlo como un poquitico más complejo, pues utilizaríamos más bien el hecho de una lógica condicional que pregunte cuál es el tipo de ambiente, cuál sería el ambiente que va a utilizar, el nombre de la suscripción. De esta manera se complica un poquito la ejecución e inclusive la escritura del código. Mientras que al tener todo por módulos, todo lo trasladamos hacia variables y en las variables pues va a ser mucho más sencillo. Listo. ¿Qué más podríamos tener? Utilizar el backend remoto, como les decía, los backends para poder almacenar los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros establecemos nuestro ambiente, o mejor antes, cuando desplegamos nuestra infraestructura para cada uno de los recursos, él va a generar un documento que llama TF-State. A eso se refiere esto con el estado. Pero el TF-State se crea uno por cada uno de los ambientes que tenemos. Para poderlo almacenar, entonces utilizamos la estrategia de crear los backends en la nube. Entonces ya creamos un storage. Dentro del storage creamos unos folders que van a contener el estado de cada ambiente. Entonces solo tenemos que decirle en qué momento vamos a cambiar de ambiente y él ya va y lo llama, lo busca y cada vez que hacemos un despliegue, un cambio en la infraestructura, una adición en la infraestructura, él lo guarda y va y lo almacena donde corresponde en la nube. Y eso también es una buena práctica, como les decía, integrar nuestro código con los Key Vault para guardar los secretos y las claves que hagan referencia a los recursos que nosotros estamos comenzando a crear. Ahora, tener esto separado por ambientes, como les decía aquí, y es que tener los módulos por servicio, tener un versionamiento semántico, se refiere principalmente a esto. Nosotros sabemos que generalmente cuando trabajamos en proyectos en algunas entidades, a esto le llaman dev o db, a esto staging le llaman st, o alguien se complica la vida colocando stg, a ese normalmente le llaman así, prot, ¿sí? Entonces, esto sería la forma en que nosotros vamos a nombrar nuestros recursos. Y esto iría dentro del archivo de variables que pertenece a cada variables para cada ambiente. ¿Listo? Ok. Ahora, podríamos tener una estrategia también muy sencilla y es que tuviéramos un solo módulo para todos y es un solo main.tf. Entonces tendríamos tal vez una estructura como esto donde aquí tenemos el main.
Listo, creo que recomendado comprar un lapicito para escribir en las presentaciones. Listo, y el main nos va a llamar cada módulo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, etcétera. ¿Sí? Pero también debemos tener un archivo de variables, un archivo de salidas y un archivo que contenga la información de las variables, ¿sí? Entonces, el archivo que tiene la información de las variables generalmente es un archivo con extensión tfvars, ¿sí? Si nosotros lo estamos dando de forma, si lo estamos haciendo de forma explícita, entonces sería tfvars, terraform.tfvars o terraform dev.tfvars, como quiera que lo llamemos el documento, pero entonces aquí sí tendríamos en cuenta, por ejemplo, esto, dev, ¿sí? Stage, etcétera, y al momento de ejecutarlo le decimos que el objetivo es ejecutar contra estas variables y él va a llamar los módulos y le va a asignar los nombres a cada uno de los recursos de acuerdo a lo que tenemos declarado en TFVAR. ¿Listo? Miremos rápidamente un demo porque creo que se nos va acabando el tiempo. Bien, demos un segundo cambio de presentación, cambio de pantalla y me dan un minutito y respondo aquí a los mensajes que me están enviando de la empresa. Listo. Entonces ya vamos a ver nuestro demo. A ver, tan, 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 tan. Esperemos un segundito, yo limpio acá. Bueno, mm, voy a mostrarles un ejemplo, un demo que no corre. ¿Por qué no corre? Entonces, ¿cuál es el chiste de mostrar un demo que no corre? Esto porque se me acabaron las cuotas en mis suscripciones. Entonces no puedo generar más web apps, pero vamos a ver cómo funciona esto. Lo primero que necesitamos de generar es esto. Decirle cuál es el provider. Entonces le decimos que es Azure RM, le vamos a dar un ID de la suscripción. Ya sabemos pues que el ID de la suscripción pues viene justamente del portal, suscripciones y allá lo encontramos. Listo, después vamos a crear un grupo de recursos y generalmente vean como lo que les decía lo referenciamos como RG. Entonces llamamos Azure raya piso Resource Group y la configuración mínima del que es un nombre y una ubicación. Entonces miren, var.resourceGroupName, location igual a var.location. Ya vamos a mirar las variables. El siguiente recurso es un App Service Plan. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo referenciamos? Como ASP. Este nombre es la referencia. ¿Qué requiere el mínimo del App Service Plan? Un nombre, una ubicación, un grupo de recursos y el SKU también lo podríamos definir como variables, pero lo vamos a dejar acodeado desde acá. Otro recurso que vamos a crear. Entonces, Azure RM App Service y entonces utilizamos Web App. La configuración mínima, el nombre, la ubicación o la locación, el nombre del grupo de recursos y vean aquí el App Service Plan ID. ¿De dónde proviene el App Service Plan ID? Cuando se despliega ese App Service Plan, él va a obtener un ID y ese ID es el parámetro que viene acá. Entonces miren, App Service Plan.asp porque es el nombre de la referencia y trae el ID justamente de esa referencia. Después, pues ya la configuración de él, entonces la versión del .NET o la versión del backend que habíamos utilizar y la información del paquete, la información de dónde viene el código, si es bueno, si no sé, es un contenedor o simplemente es el código que lo vamos a desplegar. Miremos las variables. Ahora vamos hacia las variables. Entonces, mira, la primera, Subscription ID. ¿Viene a dónde? Viene para acá. Pero miren que no tiene un valor acá. Aquí no tiene ningún tipo de valor. ¿Listo? Aquí, location. Le dijimos que está en el S2. Entonces lo que les decía hace un ratico en el demo. Primero, el nombre de la variable, después una descripción. Esta descripción siempre va a ser opcional. Si no queremos colocársela, no pasa nada. El tipo string y el nombre por defecto o predeterminado es el S2 de Estados Unidos. Esto lo podríamos cambiar. Esto sí podríamos darle un cambio. Ay, perdón, qué pena. Perdón, me acaban de decir que no estoy presentando. Me devuelvo.
Discúlpeme. Claro, yo no sé, lo cambié de pantalla. Entonces les decía, rápidamente hago un resumen. Lo primero que utilizamos o cuando creamos el código sin módulos, lo primero que vamos a llamar es el nombre del proveedor. Para el caso de nosotros es Azure RM. Listo. Bueno, aquí nos da la versión que estoy utilizando de RM. Yo comencé a utilizar Azure, perdón, Terraform cuando estábamos en la versión 3.1.9, ya estamos en la 4.16, estamos hablando tal vez de un año de evolución. Las características que él va a tener acá se las podríamos dar, como la versión mínima, la versión máxima esperada o la versión fija que va a utilizar. De este módulo, ¿ok? El ID subscription corresponde a la suscripción que viene en el portal en el ID. Entonces miremos acá en el portal de Azure, a ver si todavía está abierto. No, no está abierto. Vamos a ver si lo logro abrir rápido sin que nos pida mayor cosa, por efectos del tiempo. Y ahí vemos en dónde encontramos el ID de la suscripción. Claro que también lo podemos encontrar pidiéndoselo haciéndolo a través de nuestra terminal, simplemente utilizando AZClip. Y entonces en AZClip solamente vamos y le decimos que nos dé el nombre del ID una vez ya estemos autenticados, una vez ya estemos logueados con el portal. ¿Listo? Entonces, ¿qué utilizamos? Pues nos logueamos con un AZ-Login. Es perdón. AZ-Login. Y entonces aquí yo ya tengo el ID de mi tenant. Listo. Aquí me estoy autenticando. ¿Listo? Estoy esperando que lo termine de hacer la autenticación. Ya, espero que ya me lo llevo. Ya me envió el ID, la certificación. Listo, aquí por acá. Está mirando el portal allí. Ahora, tengo tres suscripciones. Una de Trainer, una Enterprise y una pago por uso. Entonces, pues, yo voy a seguir con la Enterprise, pues sigo con ella, presiono Enter. Listo. Eso creo que lo sabemos la mayoría de los que hemos estado trabajando con Terraform, ¿cierto? O perdón, con AZClip. Ahora, vamos a traer el ID. Este pedacito es muy sencillo. Entonces, simplemente le pedimos el ID. Perdón, me cambio de máquina. Es que tengo aquí dos máquinas. Entonces, simplemente voy y le pregunto cuál es que me muestre la lista de de suscripciones que tengo o sí, de las 7 suscripciones, yo le digo AZ account, creo que aquí yo lo había hecho yo, sí. Y aquí entonces me va a traer el ID, entonces es el ID que yo voy a utilizar ahora en dónde, en mi archivo de variables, perdón, en mi archivo de valores de variables, aquí está, subscription ID, no me quiero adelantar, listo. Eh, Sigo aquí. Ahora, cuando voy a crear un recurso, llamo el módulo que está dentro del proveedor que es Azure RM, dentro del provider, y le voy a llamar Azure RM rayal piso, y de aquí en adelante, pues yo completo con lo que vaya a crear. Entonces, por ejemplo, resource, perdón, estoy escribiendo en otra máquina. Resource, listo. ¿Qué voy a crear? Entonces, digamos que voy a utilizar entonces Azure RM rayal piso, y por decir algo voy a crear una virtual machine. Entonces virtual machine, y aquí le digo de dónde quiero que sea. No sé, utilicemos este. Y aquí le está esperando que le ponga un nombre. Entonces lo voy a llamar virtual machine gallery, por decir algo. ¿Sí? Y aquí pues se generan un par de errores o nos marca un par de líneas en rojo porque está esperando que le demos los nombres de las variables de lo mínimo, el nombre, la ubicación, ¿sí? Etcétera. Entonces, así es como creamos esto, el grupo de recursos. Después de que ya le definimos el nombre de la referencia, ahora cumplimos con la condición mínima que es un nombre o una ubicación. ¿Listo? Entonces, esto está definido entre las variables. Miremos. Va resource group name, entonces me voy a variables y aquí tengo una variable que se llama resource group name. Listo. Tengo una variable que se llama location. Entonces, en variables, aquí está el location, aquí está. Y está, lo tiene con un valor por defecto o predefinido. Pasa lo mismo para el App Service Plan, lo referencio con ASP, y aquí también dentro de las variables están los nombres. Ahora, aquí hay dos formas de llamar
la ubicación. Una es decirle que con la referencia del servicio grupo de recursos traiga la locación. La otra, simplemente decirle, por favor, tráigame del archivo de variables la locación que está allá. Lo mismo con el grupo de recursos. Entonces le decimos del documento variables, tráigame la locación. Entonces miren que ahí se corrige el error. ¿Sí? Ahí está, var name. Entonces no, ahora quiero que me diga, perdón, sí, entonces quiero que me traiga el nombre del recurso. Ah, pero no lo tenemos allá, perdón un momentico, miramos cómo está enunciado allá. Variable se llama el grupo recursos name. Entonces, aquí, var, ahí me dio el error, perdón, var. Y dentro de la lista de variables que tengo, voy a buscar el nombre del resource group name. Listo. Él lo trae en el momento que yo creo la variable y guardo el documento, entonces ya lo va a encontrar. El SKU, pues lo vamos a dejar aquí hardcodeado, pero lo podríamos también definirlo en variables y luego llamarlo desde otro sitio. Pasa lo mismo ahora aquí con nuestro recurso que se llama Azure App Services. Entonces, esa es la referencia y los requisitos mínimos. Un nombre, una ubicación, un nombre del grupo de recursos y el ID del App Service Plan. Aquí ya no puedo utilizar un var punto porque yo todavía no sé cuál va a ser el ID que le va a dar en el momento que lo despliegue. Entonces, cuando él despliega el recurso, le va a dar un ID y ese ID es el que va a tomar como nombre o como referencia este recurso para poderse desplegar, teniendo como referencia este que está aquí arriba, el App Service Plan. Y aquí, pues bueno, la configuración ya del App Service Plan es la versión del framework y el origen del paquete. Entonces corre desde código o viene desde un contenedor, etcétera. Ahora, las variables, pues ya aquí están. Entonces, miren, les decía que las variables se definen dentro de un documento variables donde tenemos el nombre de la variable, la descripción y el tipo. La descripción no es obligatoria. Pasa lo mismo con todas las variables que hemos estado utilizando, tienen exactamente la misma configuración. Ocasionalmente cambia algo cuando utilizamos algún tipo de variable diferente, tal vez un string o algo por el estilo. Ahora, las salidas, voy a adelantar, voy a las salidas. Las salidas para este ejercicio, como salida yo utilizaría, le voy a decir que vaya a utilizar el App Service Plan Web App Default Site Hostname y ese Default Site Hostname es el nombre que va a traer de esta referencia que utilizó de este recurso que desplegó. Ahora, ese es el ejemplo sin utilizar módulos, simplemente haciéndolo con un solo documento, en donde mi estructura, muéstrame a ver si tengo acá mi estructura, no, no tengo la estructura. Digamos que mi estructura básica de esto sería esta, donde tengo el main, las variables, las salidas, y aquí podríamos agregar tal vez en este slide, digamos que voy a utilizar entonces ese documento que vimos hace un momentico, que se llama terraform.tfvars. Entonces, un segundo lo agregamos acá. Entonces aquí tendríamos también entonces, pero es que aquí lo tengo de otra manera. Bueno, venga, yo miro, es este. Entonces aquí, si no lo utilizamos acá, sino aparte de mi directorio raíz, entonces sin utilizar módulos, la estructura vendría aquí con otro documento adicional que sería acá. Se llamaría terraform.tfvars. Y en este documento .tfvars voy a contener la información de los valores, ahora sí, que la voy a enviar a las variables. Entonces, para mi grupo de recursos, la variable se llama resource group name y le estoy mandando este nombre. Entonces, lo recibe aquí y se lo asigna aquí en ese otro documento. Pasa lo mismo para el App Service Plan, lo mismo para el Web App y lo mismo para el Subscription ID. Pero entonces, yo aquí quiero utilizar otro ID, otra suscripción. Les voy a hacer la vuelta muy rápida para poder correr el ejemplo aquí rápidamente. Listo. Y voy a cambiar de suscripción acá. Les voy a utilizar la suscripción 3. Listo. Ahora, aunque ahí me está mostrando el ID, bueno, aquí está el ID,
pues yo lo puedo pedir de esta manera, lo voy a copiar y lo voy a enviar aquí arriba. Lo voy a reemplazar acá. Listo. ¿No sé si hubiera guardado? No, no me guardé. De hecho, ni siquiera copió porque me equivoqué de teclado. Listo. Y pego aquí el nombre y hago el guardo. Y ahora aquí en la consola voy a limpiar pantalla y le voy a decir terraform.init, perdón, no es el punto, terraform init nomás. Listo. Enter. ¿Qué va a suceder? Yo tengo esto ya dentro de un documento, dentro de un folder que está acá. Entonces, voy a eliminar esto aquí y voy a eliminar esto. 1, 2, 3, 4, ya. Voy a borrar esto otra vez. Perdón, voy a borrar limpiar pantalla. Y le voy a pedir otra vez que haga el Terraform init. Cuando hace el Terraform init, entonces inmediatamente él va a crear este folder Terraform y va a crear este .hcl, en donde está la información de los proveedores, el registro que tiene Azure RM, listo. Y si yo quisiera tener una versión mínima de Terraform, pues aquí también la defino en mi código y aquí también se va a descargar en el momento que yo la necesite. Una vez que ya he hecho esto, le puedo pedir que haga un plan, Terraform plan, y entonces él va a ir a buscar que hay creado en la nube. Ah, no, perdón, va a crear el plan. No, pero sí, de hecho va a crear el plan basado en lo que está creado en la nube en esa suscripción, de lo que he creado en este momento en el portal de Azure. Si yo reviso mi portal en este momento y filtro las suscripciones, perdón, en el grupo de recursos, filtro las suscripciones y le pido que me muestre solamente la trainer, en el momento no existen sino estos dos grupos de recursos. Entonces, él ahora me dice, vea, vamos a adicionar 3 recursos. ¿Cuáles? Entonces yo los puedo revisar. Entonces, un grupo de recursos, un app service plan y sigo revisando aquí arribita. Aquí tienen que decirme cuál es el otro que va a crear. El app service plan, el grupo de recursos y me falta uno que no veo. El subgroup, el app service plan. Y como tal, nuestro app service que está aquí. El app service o el web app. ¿Listo? Eso sería lo mínimo que necesita. Aquí esta es otra información que no es necesaria, pero que nosotros podríamos establecer los valores para que lo tenga en cuenta. Una vez él ya creó el App Service Plan, cuando ya creó el plan de Terraform Plan, ahora yo le puedo pedir que haga el apply. En este momento, no tengo todavía la certeza de que no tenga web apps allá, no tenga limitantes en esa suscripción. Entonces esperamos que vaya y revise el plan. Le digo que sí lo ejecute y debería comenzar a crearlo allá en Azure. Hagámosle refresh de a poquitos. Listo, él está creando el grupo de recursos y esperemos que lo termine de crear. Ahí va creándolo. Listo. Ahí quedó creado el grupo de recursos. Vean, aquí está. Es este. Y ahora está creando el App Service Plan. Debería decirle refresh despacio. No yo soy un poquito intenso, entonces siempre quiero darle refresh muy rápido y que cargue todo ya, pero esto requiere algo de tiempo porque pues él tiene que enviar la orden, tiene que enviar la configuración para comenzar a hacer el despliegue. Ahora, está creando, gracias. Aquí está el App Service Plan y dando refresh y espero que él termine allá. Ya no va a tardar mucho. Listo, esperemos entonces que termine. Démosle refresh. Es que siempre que me pongo intenso, él hace eso mismo.
Listo. Ahora ya creo el demo y está terminando de desplegar todo lo que corresponda a él. Listo. Ahí completó. ¿Qué podría ver yo entonces en la configuración interna de mi equipo? Entonces, él ahora ya creó un TF State. Si yo abro ese TF State, voy a obtener la información de la configuración de mi infraestructura o de mis servicios desplegados en la nube. ¿Sí? Entonces, aquí voy a encontrar toda la información. Esa información yo no la puedo manipular, no puedo hacer nada porque cualquier cosa que yo mueva acá va a afectar el historial de la información sí, la información de los recursos que tengo en la nube. Y esto va a cambiar si, por ejemplo, yo pasara y le cambiara, en cambio de decirle apply, le dijera destroy. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a revisar todos los recursos que están en la nube. Por decir algo, va a ir a ver qué es lo que va a destruir, me va a mostrar lo que se va a afectar y yo voy a tener que aceptar el cambio. Ya casi, ya casi, ya casi termina. Ya casito. Paciencia. Ahora, sí puedo ir mirando mi suscripción en Azure, sí puedo ir mirando qué está pasando en el grupo de recursos. Me subo al grupo de recursos, le puedo dar un refresh y ya hizo el plan. Listo. Le digo que sí. Y ahora reviso lo que está sucediendo en la suscripción y en algún momento estos recursos van a comenzar a desaparecer. Entonces comenzó a desaparecer primero el web app, que es este. Eso toma menos tiempo que el apply. Luego, pues claramente, en ese orden de ideas, él va a eliminar el App Service Plan y luego va a eliminar el grupo de recursos. Entonces, si yo miro los grupos de recursos, en algún momento va a desaparecer este. Me acabo de acordar de algo importante acá. Bueno, yo puedo utilizar aquí algo dentro de mi main y es pedirle que en el despliegue por error no vaya a desplegar, por ejemplo, o intentar desplegar primero el App Service después del App Service Plan. Él sabe que lo va a hacer, porque se requiere así. ¿Por qué? Porque claramente dentro del módulo que nosotros utilizamos del proveedor ya está esa información. Él ya sabe que no puede eliminar o no puede crear un recurso hasta que no exista el recurso del cual él depende. Entonces, hagámosle refresh. Dice que está siendo eliminado. Otra vez acá. Y aquí ya no existe, vea, ya quedó eliminado. Ahora, si yo fuera a utilizar esto en módulos, perdón, me vuelvo un momentico al folder y miramos qué sucedió en el TF State. Entonces, el TF State solamente me mantuvo el nombre de la suscripción, no mantuvo absolutamente nada más. Esa es la información que tiene ahora de la configuración. Ahora, si yo fuera a desplegar esto a través de módulos, entonces la configuración quedaría de la siguiente manera. Digamos que voy a crear esto. Esa sería la configuración. Primero, el main, las variables que corresponden para el main, el Terraform, el TFVars para el main y el outputs para el main. De ahí dependeríamos entonces crear un folder que llame módulos, uno que se llame web app, otro que se llame, ahí ya dentro de este web app, dentro de este folder tendría el main, las variables y el output. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, sí, guarde los cambios. Voy a guardar esto, voy a cerrar esto, sí guarde los cambios y sí guarde los cambios. Ahora, demos un segundito, yo guardo estos archivos. Vamos a guardarlos por aquí en un documento que se llame folders. Listo, y los vamos a mover. Justamente esos 4 documentos. Listo. Bueno, la idea es que llamaba folders. Listo. Ahora, miren que él tiene una información aquí ya un TFST y otras cosas ahí. Voy a crear entonces un nuevo archivo que se llame main.tf. Listo. Y lo voy a guardar acá en este mismo folder. Pregunta, ¿estoy bien de tiempo o puedo ir un poquitico relajado?
Si gusta, puede ir concluyendo esa parte y daremos siguiente al Paso. siguiente ponente. Listo. Bueno, entonces, esto voy a subirlo a un video en YouTube donde ustedes pueden ver entonces la diferencia entre crearlo por módulos y crearlo de forma continua. Miremos así rápidamente, si fuéramos a crear este main, miremos solamente este main al menos. Este main tendría esta configuración. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo que se llame, bueno, vamos a llamarlo, pero ya había creado aquí el main, perdón, y lo pego acá. Entonces, ¿qué tengo? El grupo de recursos, pero miren que a diferencia del main anterior, yo no estoy llamando aquí al proveedor porque no lo necesito. Aquí tengo el App Service Plan y aquí tengo la Web App. Pero el resto de la información de mis módulos, de mi llamado a mi módulo, sería entonces en el directorio raíz, tendría otro main y en el main le diría que el módulo estaría de la siguiente manera. Entonces, desde el módulo del directorio raíz, ya casi todo terminó, lo prometo, módulo. No, ese sería el main del root, leémoslo así, root.tf. Ya. Entonces, el main del root quedaría de esta manera. Entonces, ¿dónde? Yo llamo a quién, al proveedor y llamo el módulo, le digo que el módulo, ese es el nombre que yo le voy a dar, web app. El origen de él es este, web app. ¿En donde? Pues en un folder que yo llame módulos y hay otro folder ya que llamo web app. Y allá entonces voy a encontrar el grupo de recursos, la ubicación, el App Service Plan y el Web App Name. Estos van a estar dentro de variables que pertenecen al root, pero también es necesario crearlos dentro del folder del módulo. Listo. Entonces voy a hacer un video adicional sobre esto en YouTube y a través de mis redes sociales entonces los van a encontrar. Para encontrarme a mí en mis redes sociales, lo que pasa es que yo me extiendo en las charlas porque me gusta ser como demasiado explícito cuando voy contando las historias. Entonces, antes ya para terminar, los recursos para estudiar y conocer Terraform, el registry de Terraform, que es registry.terraform.io, buscar los módulos oficiales ahí mismo, van a encontrarlo dentro del registro. Vamos a encontrar como herramientas complementarias el Precommit, el TF-Link, el Checkoff. Vamos a encontrar la información de Terraform Docs para generar la documentación de los módulos y TF-SAC, que es otro recurso útil para hacer el escaneo de seguridad de nuestros recursos cuando ya están desplegados. Listo. Entonces, bueno, creí que vamos a alcanzar a tener preguntas y etcétera. Pero aquí van a encontrar mis redes sociales. Mi nombre es Jaime Suárez, mi correo electrónico genoma@hotmail.com. Mi Facebook me encuentran en facebook.com/genoma con doble M. En X me encuentran como @genoma con doble M. Y en Instagram como genoma con doble M raya al piso. Esta es la única diferencia con el resto de mis redes sociales. Perdón, porque creo que no se las mostré por acá. Listo, está. Ahí están mis redes sociales. Entonces ahí me van a encontrar para cualquier cosa que necesiten, en lo que les pueda ayudar. Y de igual manera, ver ya el demo terminado con los módulos para Terraform. Listo para desplegar recursos. No sé si alcanzamos a hacer preguntas. No, no alcanzamos. Bueno, listo. Pues bueno, les agradezco mucho por la invitación. Les agradezco mucho, pues, haber asistido a esta charla. Espero que sea útil para ustedes. Mi nombre es Jaime Suárez, trabajo en Globan con el rol de DevOps, de Senior DevOps. Y pues bueno, en lo que pueda ayudarles, ahí están mis redes y mis datos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Jaime Suárez, y a la sala, la verdad es, espero que se les haya parecido muy interesante el tema, y bueno, invito a darle un fuerte aplauso virtual, por favor. Y bueno, con esto ya continuaremos esta parte, y ahora, ya que nuestro siguiente ponente se encuentra en esta sala, me gustaría darle la bienvenida a lo que es
Ricardo Josué Pérez Altamirano, quien nos va a compartir un poco acerca de lo que es su tema, que es construyendo agentes multi-skills con Semantic Kernel y Azure Open AI. Así que, Ricardo, por favor, esta sesión pasa a tus manos y con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ahí me escuchan? Parece que sí, ¿no? ¿Le aparece mi micrófono? Sí. Excelente. Vamos a buscar aquí tantito, solamente para saludarlos, mucho gusto. Qué bueno verlos por aquí. Ya hacía falta otro evento para poder compartir algo y pues bueno, voy a